así nos queda registro de esta clase. A ver, les voy a compartir la pantalla y vamos al paper. Buenísimo. El de ustedes es el 9. El 9. Tengo un quilombo con los papers ya. A ver, sí. Es este. A ver, momento, Ahí está. Sí, ya me acuerdo. Este es el de la serie de temporal centenaria, sí. Yo los leí, los vi cuando los seleccioné, después no los vi, no los volví a ver, así que también tengo que repasarlo un poquito. De la primera parte, o sea, la introducción, como hicieron los compañeros, un breve raconto de los 3 o 4 puntos más importantes de lo que dice la introducción, que ayude después a entender cuál fue el objetivo y cómo fueron los métodos y eso. Pero muy breve. Claro. Los chicos, los compañeros, o sea, las presentaciones vienen buenísimas, pero para mi gusto están un poquito largas. O sea, ¿Son extensas? Perfecto. Nosotros teníamos miedo, o sea, lo que yo le decía, como que la están haciendo re extensa, no sabíamos si ponerle 20 minutos iba a ser muy poco, si la alcanzábamos a hacer en 20 minutos, ¿no? claro. Para mí, preferentemente, si ustedes pueden comprimirlo en 20 minutos, resumirlo, listo. joya, porque nos queda después más margen para discutir, para hablar cosas, o sea, si se puede. Hay veces que hay tanta información que es muy difícil, entonces como que bueno, yo dije, bueno, vamos a ver esta flexibilidad de si necesitan más tiempo, le dan más tiempo. Pero no quiere decir que tengan que usar toda la hora de exposición, o sea, ¿no? En realidad lo contrario. Porque encima este paper lo que habla, o sea, básicamente del clima de Buenos Aires, ¿no? De cómo fue afectando y todo con respecto al paso del tiempo, a la contaminación, a cómo se fue poblando. Pero básicamente habla de eso, ¿viste? Y mucho no tenés para explayarte en ese sentido, más que eso. No, ustedes hagan, digamos, una síntesis bien concreta de cuáles son las variables que ellos tomaron, que midieron. Hablaron de la población, hablaron de una serie temporal de muchas décadas, cuándo empieza, digamos, a tomarse registro. Ahí está el chino, a ver que lo admito. Cuándo empieza, digamos, a tomarse los datos, cuándo termina. Después si pueden mostrar de los gráficos. Tampoco hace falta mostrar todos los gráficos. Ustedes si ven que hay 2 o 3 gráficos que me parece que son de más interés, que son claros, que están buenos porque explican bien el contenido del trabajo, elijan eso. No es condición mostrar toda la información, o sea, ustedes tomen el criterio también y decir, bueno, vamos a elegir mostrar, por ejemplo, la figura 2. Esta figura está buena, las fórmulas no me interesan, eso ya se los conté. Sí. Esta figura también es muy interesante, porque relaciona, ¿no? Justamente la cantidad de habitantes, cómo fue creciendo a lo largo de las décadas, con cómo fue evolucionando la temperatura media. Así que simplemente este gráfico, por ahí también está bueno incluirlo, contar qué dice el eje X, contar qué dice el eje Y, contar qué dice, el eje Y acá es doble, vieron que tienen a la derecha temperaturas. Hola Chino, ¿qué haces? A la izquierda. Claro, porque los gráficos son como medios confusos para mí. Al principio cuando vi que no los entendía muy bien. Pero... Bien, si quieren los vamos viendo, los gráficos. A ver. Por ejemplo, la figura 2. ¿La figura 1 cuál es? Bueno, la figura 1 es un mapa. Sí, no es el mapa solamente, que te muestra ahí dónde están las estaciones. La ciudad de Buenos Aires, ¿dónde está? Donde toman los datos centrales. Y después hay otras estaciones meteorológicas que son de respaldo ellos. Aeroparque, El Palomar, Ezeiza, La Plata. Pero los datos de ellos vienen de acá, de OCBA, no me acuerdo qué era la sigla. Ahí está Florencia. El Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. La figura 1 es simplemente eso, el mapa. Luego, paso a la figura 2. De nuevo. Acá tengo en X la serie temporal de enero a diciembre. O sea, son todos los meses del año. Sí. Y esto es, ¿dónde se encontraron las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y en Y son las horas del día.
Las horas del día van desde las 14, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde para las máximas, y desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana para las mínimas. ¿Sí? Hacen un recorte de las 12, de las 24 horas que dura el día, y dice, bueno, voy a elegir la franja de la tarde para ver las máximas y la franja de la mañana para ver las mínimas, a lo largo del año. Este es un gráfico muy parecido a uno que mostré en una de las diapositivas cuando vimos calor y temperatura a lo largo del día. Profe, Sí, escucho. ¿y la serie esa de cada uno de los gráficos, a qué año se refiere o es un promedio de todos los años? Es un promedio de todos los años, ¿sí? Ah, bien, Usan bien. la serie temporal de todos los años. Entonces, Bien. Y, profe, para otra pregunta. Viste sí, que acá dice que en noviembre hay un 25% a las 2:30 o 2:15, y después en la misma línea casi un 22% como a las 3:30 por ahí. Esa parte como que no la entiendo, ¿por qué tiene como dos puntos? sí. Ah, veo acá donde se desdobla, digamos. Claro, Están, o sea, como la diferencia entre 22 y 25 es muy pequeña, eligen claro. quedarse con los 2 puntos, con los 2 Ah, datos. Pero sí, o sea, no. Podrían haber elegido el de 22 o el de 25 porque es mayor en realidad, sería lo correcto. Pero como ven poca diferencia, eligen quedarse con graficar los 2 puntos, para dar más información al lector, digamos. O sea, como que en noviembre, esto quiere decir que en noviembre, el 22% de los datos, la temperatura máxima fue a las 15:30 y el 25% fue a las 14:30. Simplemente eso, o sea. Pueden ustedes, si después que lo quieren, eligen mostrar este gráfico, pueden contarlo o no, no importa. O sea, simplemente me claro. interesa que se interpreta se interpreta qué es en Y, qué es en X. Esto es de toda la serie temporal que utilizaron, y esto es para máximas y esto es para mínimas. Entonces ven cómo va cambiando, digamos, en qué horario se encuentra la máxima. En enero la máxima es a las 16:15, en febrero es a las 15:30, y cómo va evolucionando a lo largo del año, y lo mismo con las mínimas. Esto lo pueden explicar muy brevemente, o sea, no me interesa que entre mucho en detalle. Después, Bueno, si seguimos viendo el gráfico, la figura 3, si quieren. Che. La figura 3. Esta es interesante, porque relaciona ahora cómo evoluciona a lo largo de cada década la cantidad de población con la temperatura. sí. Entonces tengo temperatura media a la derecha en el eje Y, tengo número de habitantes a la izquierda en el eje Y, y tengo en el eje X las diferentes décadas. Ahora, la curva gris con estos puntos, la que va así bien recta, digamos, es la población. Sí. Entonces ven cómo se produce una gran explosión demográfica en la ciudad de Buenos Aires de 1890 a 1880 Sí. hasta la década del 50, más o menos, 40-50. Acá Buenos Aires se llena de población y después se mantiene medianamente constante, incluso a veces baja la población. ¿Sí? Así que no hay grandes cambios demográficos en número de habitantes de la década del 40 para adelante. Sí pasa que la temperatura media va teniendo mucha variabilidad, muchas fluctuaciones. Esta es temperatura media anual, ¿no es cierto? O sea, es la temperatura promedio de todo el año. Perdón, de toda la década, me parece que es. A ver. No sé, tenía que volver a ver. No me acuerdo si era. Es medio confuso eso. Puntos. Sí, pues tiene varios puntos. Me parece que es anual y con eso construyen la curva, digamos. No importa, lo importante es que la curva negra me va mostrando cómo va evolucionando la curva de temperatura. Ahora, hay una diferencia. La negra bien clarita de línea continua es lo que ellos consideran la evolución de la temperatura histórica. Vieron que en algún lugar del paper también le dicen como la temperatura natural, entre comillas. Sí, como un estado natural que no varía mucho. Que no varía mucho la temperatura en esos años. Exacto.
Vieron que ellos tienen la serie desde 1800, no me acuerdo, 80, o del siglo pasado, no, el anterior al pasado, y se quedan con los primeros 20 años para armar esta especie de curva natural, ¿sí? Antes de que la ciudad se superpoblara. Entonces ellos toman como que este comportamiento es sin efecto de la población, y luego cuando se produce la explosión demográfica, estudian el efecto de la población, del gran crecimiento poblacional, ¿sí? Por ahí va un poco la cosa, digamos. Hola, Gastón. Así que creo que de los gráficos que muestra este paper, la figura 3, es uno de los más interesantes. Bueno, sí. Mucho de lo que dicen en las conclusiones se ve reflejado, digamos, en este trabajo. Después, por ejemplo, lo deberíamos incluir en un PowerPoint. Como quieran, sí, vieron que hay compañeros que armaron... General. Sí, si les resulta cómodo, si les parece, sí. Como que lo puedan mostrar al resto de los compañeros, básicamente. Igual vieron que les pedí a todo el grupo que por favor este paper lo leamos todos, digamos. O sea, así que yo le voy a pegar una repasada para el lunes, y los compañeros también deberían tenerlo leído. Después, esta figura, por ejemplo, es bastante confusa. Yo tampoco la termino de entender, siéndoles honestos. O sea, esto. Claro. Así que no, esta me parece que por ahí no es la figura. Esta onda es interesante. Acá en X son días, del 1 al 361. No sé por qué no eligen el 365. Me parece que descontaron días ellos. Le descuentan, creo que los 2 últimos días finales, una cosa así, sí, a cada mes. Por una cuestión matemática. Tienen que sacar los pares y el 29 de febrero, sí. Claro. Es todo el año, digamos. Nos quedamos con que esto es del comienzo del año al final del año. Lo que hay son temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Ven que las máximas, esta curva arranca como en 30. Esto debe ser muy cercano al invierno, donde está el bajo, digamos, donde está el mínimo. Y luego empieza el verano de nuevo, ¿sí? Esta es una temperatura máxima, esta es una temperatura mínima. Todo lo que está rayado, esto que sube, baja, sube, baja, sube, baja, es el reflejo, digamos, de la variabilidad. O sea, porque uno puede trazar una media, digamos, pero esa media va fluctuando, o sea, uno no siempre mide sobre la curva media, sino que tiene variabilidad. O sea, simplemente lo que muestra es eso, la varianza, digamos, cuánto varía ese dato en cada día usando toda la serie temporal centenaria que tienen ellos. Profe. Sí, escucho. Yo leí en muchas partes del paper que dice el armónico anual o palabras así, digamos. Sí. ¿Eso a qué se refiere? El armónico anual es... este gráfico muestra el armónico anual. ¿Cómo se comporta? El armónico anual lo llaman, digamos, a esta oscilación, este cambio armónico. El armónico es como una terminología matemática. Un redondeo, por ejemplo. Se podía pensar como un redondeo, pero es como este patrón de variación que yo tengo que en enero, el día 1, tengo máximas, y el 31 de diciembre, el día 365, tengo máximas, y en pleno invierno tengo mínimas. Toda esta variación, esta oscilación anual, es lo que vamos a llamar armónico, ¿sí? Armónico es como un patrón de cambio, como, digamos, una tendencia general. Así que pueden reemplazar, digamos, cada vez que vean que dice armónico, está pensado como tendencia o patrón a lo largo del año. Totalmente, sí, o sea, esta es una cuestión, digamos, que guarda completa relación con lo que vimos del movimiento de traslación, cómo llegan los rayos solares, la incidencia, los máximos y mínimos de temperatura, la explicación astronómica que venimos estudiando, digamos, en la parte teórica. Así que está bueno por ahí que también busquen cómo se relaciona, digamos, con lo que vimos en la teoría, ¿no? Este patrón de cambio de temperatura a lo largo del año. Repite muchas veces el tema de la edificación. Eso es algo que me interesa muchísimo, porque no tuve tiempo, no llegamos a hablar en la teórica. Es algo que se llama isla de calor, ¿sí? Esto tiene que ver con que
esto si quieren lo pueden ampliar, buscarlo, no sé, googlearlo, buscarlo, qué sé yo, de Wikipedia si quieren, pero explíquenlo, es el concepto de isla de calor. ¿Vieron que lo menciona en la introducción? Sí, en un momento con una diferencia de temperatura con la estación del calor. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo registros, viendo la temperatura en una ciudad con mucho pavimento, con mucha construcción de hormigón, con paredes, con cemento, con autos, con industrias, con calefacción, que lo que me genera es mucha emisión de calor. Y se me produce una isla de calor, ¿sí? O un parche de calor. Es un punto en el mapa donde el calor que produce el hombre se acumula y las curvas que estamos viendo, o sea, esta curva que les mostré en la figura, la figura 3, justamente guarda esa relación, ¿no? O sea, yo cada vez tengo más personas, me va subiendo el número de habitantes y me va subiendo la temperatura por efecto de estas personas. ¿Qué estas personas qué hacen? Construyen, se compran un auto, pavimentan, calefaccionan la casa. Entonces, en definitiva, lo que está mostrando este paper es el efecto de la isla de calor, ¿sí? Cómo la presión antrópica, digamos, el crecimiento poblacional, edificar, construir, quemar combustible, utilizar automóvil, generar industrias, produce incrementos en la temperatura. O sea, lo que se está viendo es el efecto de la isla de calor. Esto pasa en las ciudades. Ellos por eso también usan como punto de referencia de comparación estaciones meteorológicas que están por fuera de la ciudad. Por ejemplo, la del Palomar, que vieron que en un momento dicen que no da correlación en la estación del Palomar, porque la estación del Palomar es en el medio de un aeropuerto, en el medio del campo, donde las temperaturas no son las mismas que en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que está muy cerca, ¿sí? Entonces, el efecto de la isla de calor no llega hasta el Palomar, digamos. Eso también, profe, tiene que ver que el tema del cuando el sol llega a la Tierra, digamos, a la superficie, no es absorbida. Los rayos solares rebotan y eso también hace lo que es el aumento de la isla de calor, ¿o no? Totalmente, sí. O sea, hay una cuestión, digamos, de absorción de la cantidad de calor y de radiación que llega por unidad de superficie. ¿Vieron cuando, no sé, en un día de sol, uno toca, el sol le pega al suelo, y si uno toca el pavimento está muy caliente, o el suelo de baldosas, o el asfalto de la calle. Y si uno toca tierra, digamos, o sea, o pasto, cambia demasiado. Cambia un montón, o sea, hay una gran diferencia de temperatura entre cuánto calienta el pavimento y cuánto calienta el suelo, el pasto, o una superficie cubierta de verde, digamos. Entonces... Bueno, un ejemplo de isla de calor así es Bahía Blanca. Bahía Blanca es terrible el calor que hace por tanto edificio y toda la pavimentación que tiene. Neuquén Capital. Neuquén Capital, tenés. No, pero hablando de Buenos Aires. Sí. Claro, hablando de Buenos Aires, Bahía Blanca es terrible. Claro. O sea, yo porque he ido, y a comparación Buenos Aires, más o menos Buenos Aires se maneja, pero Bahía Blanca es terrible. Insoportable. El aumento de calor que hay. Aparte se suma que, o sea, entran en juego otras variables, ¿no? Porque la circulación y la corriente de aire es clave. O sea, si yo tengo mayor circulación de aire, se me disipa el calor, ¿no? Entonces, de alguna forma, me baja la temperatura del pavimento, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires tiene gran cantidad de aire que ingresa por el Río de la Plata. Bahía Blanca está medio en una depresión, digamos, y está bastante, digamos, o sea, hay poca circulación de aire, no hay sudestada, por ejemplo. Entonces, entra a jugar, digamos, también cómo es el patrón de circulación. Otras variantes. O sea, entran las variables viento, por ejemplo. Así que si a ustedes les interesa contar a los compañeros también un poquito este concepto de isla de calor y contar esto que están contando de Bahía Blanca, de Neuquén, o sea, cómo ustedes también conocen otros ejemplos, ampliarlos si les parece, pueden hacer, digamos, hincapié, no tanto en el paper, las figuras y todo eso, y ir un poquito más a desarrollar este concepto de isla de calor. Y que el paper de lo que nosotros entendemos. Claro, más con ejemplos. Investíguenlo un poquito, léanlo porque lo van a encontrar. Y si quieren, si les gusta, digamos, desarrollar un poquito por ahí, el paper es un disparador para hablar acerca de este fenómeno de isla de calor, digamos. Así que si les interesa, pueden ir por ahí también. Después del paper en sí, yo creo que hay mucho para hablar de la figura 3, esta que les estoy mostrando ahora. La figura 4, olvídense, porque
que me parece... No, hay muchos gráficos y habla mucho de los gráficos, eso, como el de la figura esa que mostró recién, y de las ecuaciones, que influye mucho, todo eso, y no sé si es necesario explicarla o no. No me interesa, no. Buenísimo. No, aparte no, o sea, me interesa, digamos, que quede conceptualmente para ustedes claro y para el resto del grupo claro. Entonces... Claro, entendamos de qué habla el paper. Exacto, o sea, ustedes leyeron el paper y qué fue lo que entendieron, o sea, entonces ya, de hecho, con lo que hablamos, o sea, ya pueden construir, digamos, la idea central. Además, hay para desarrollar y para seguir charlando el tema del concepto de isla de calor, que es sumamente interesante. Estas figuras, no, la figura 6 no, ni a palos. La figura 5 se puede llegar a incluir si les parece que les aporta, digamos, para desarrollar la idea. Estas, a ver, frecuencias relativas, varianza. No, esto es una distribución de varianza. No, la figura 7 no. Análisis espectral del primer armónico. Depende mucho también de las ecuaciones y todos esos gráficos. Sí, sí. Como que el trema es más sencillo, sí, que explica lo básico, y sí, el resto ya te mete las ecuaciones, te explica cada una, pero sí. es como que tenés que seguir investigando más sobre las ecuaciones y cómo se relaciona el cuadro. Sí, no, me parece que se escapa, digamos, a la finalidad de lo que me interesa que se entienda en el paper. La figura 9 tampoco, ¿no? Porque esto habla acerca de la duración de los semestres. Vieron que ellos en un momento definen una temperatura límite que les permite dividir el semestre cálido del semestre frío, ¿sí? Sí. Con esa temperatura de referencia, exacto, ellos dicen, si la temperatura media es de tanto, me permite esto definir cuándo empieza el semestre frío y el semestre cálido. Y luego lo que hacen... La temperatura fría que ellos tienen, no, nada que ver a la nuestra de los climas fríos. Claro, no, totalmente sí. O sea, es el frío, digamos, del semestre frío de ellos, la media es otra, o sea, no es como la de acá. Pero con eso después ellos analizan cuánto dura un semestre frío y un semestre cálido, en días, ¿sí? Entonces, este gráfico lo que está mostrando es, acá está la línea de corte, y están viendo cuántos días tiene un semestre cálido y un semestre frío, cantidad de días que se encuentran por debajo del valor de corte, digamos. Si les interesa, si les parece que está bueno o lo quieren explicar, lo cuentan, si no, tampoco, ¿no? Sí, eso ya lo charlamos después entre nosotros. El primer gráfico sí, ese lo explicamos. Bien. Esto es, a lo largo de los años, cómo va evolucionando la máxima y la mínima. Hay diferentes líneas, está la temperatura esperada, natural, digamos, cuando toman solamente, reconstruyen la temperatura con la serie temporal de los primeros 20 años, y luego con el agregado de la ciudad, con el crecimiento de la ciudad, esto para las máximas, esto para las mínimas, año por año. Eso está bueno como para hacer el final, como para hacer el cierre ya. Sí. Claro, muestra cómo influye la evolución, digamos, de las ciudades, cómo influye en el cambio de temperatura de la isla de calor. Sí. Igualmente, bueno, la temperatura natural es la de la línea punteada. Es como usted dice, es la esperada. Exacto. Y de todos modos, teniendo en cuenta el calentamiento global, la temperatura real, digamos, la línea llena que muestra, ¿no debería ser mayor o superarla? Porque si están hablando de un aumento de la temperatura máxima y las mínimas, yo digo por el tema del calentamiento. Sí, no me acuerdo, o sea, según el modelo que arman ellos, con la serie temporal de los primeros 20 años, sin considerar el calentamiento global, porque en ningún momento dicen que, bueno, le vamos a agregar un tantos grados por calentamiento global, porque no lo hacen. O sea, hablan más del tema de la urbanización que del calentamiento global. Lo que pasa es que acá el calentamiento global se me tapa, se me enmascara por el efecto de la isla de calor, ¿sí? O sea, como que... claro. O sea, como que... Consideramos la isla de calor como impacto calentamiento global. Más o menos, es un poco la idea. Es como que el efecto de la ciudad, de la isla de calor, me enmascara cualquier otro fenómeno global, digamos. O sea, es como que tan fuerte, digamos, el incremento de temperatura por la ciudad, que si yo un cambio global, digamos, por calentamiento global, y lo pierdo, o sea, se me tapa. Así que comparan, digamos, natural versus ciudad,
sin considerar, digamos, lo que pasaría por calentamiento global, digamos, a una escala global. Ah, bien. Y estos gráficos no, porque esto habla de las anomalías por década. Eso, en esa hoja tengo una duda yo. ¿En esta? No, bueno, a ver, espero que lo... A ver. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahora sí te escuchamos. Acá, cuando dice anomalías positivas y negativas, que son, digamos, son unos factores que usa para hacer el gráfico, ¿a qué se refiere? A ver, porque no me acuerdo, déjame que lo miro. Promedio de Está en el 3.5. Las máximas mínimas. Panel de la izquierda, derecha. Suma positiva, suma negativa. Suma anomalía. Yo creo que a lo que llama anomalía debe ser el cambio de temperatura brusco que hubo en esa época cuando, a comparación de los 20 años de promedio que tiene de los primeros gráficos. Sí, estoy de acuerdo, sí. No me termina de cerrar la escala. Suma de anomalías, grados centígrados positivas. Ah, ya está. Lo que hacen es, digamos, es un poco lo que estaba contando Cristian, lo dijiste, no sé, o el chino, no sé quién dijo. Suman, digamos, a ver si lo tengo, porque lo tengo anotado esto, déjame que lo chequeo. Perdón, Carlos, te dije Cristian, tengo una confusión con los grupos. Digamos, una anomalía es como una temperatura que yo mido que se escapa de mi media, ¿sí? Entonces, si mi promedio, por ejemplo, es de 30 grados, y yo mido un día 35 grados, mi anomalía es de 5 grados, ¿sí? Es la diferencia con respecto a la media que yo debería esperar para ese día. Entonces, lo que hacen acá es sumar todas esas anomalías y les dan las anomalías que dan para arriba, por ejemplo, que se pasan. Si yo tengo la media de 30 y mido 35 grados, tengo más 5. Entonces sumo más 5. Si al otro día tengo una anomalía de más 2, ya tengo más 7. Claro, sumás toda la del mes, toda la anomalía del mes, lo sumás. Van y sumando. sacás un promedio. Sí. Por eso tienen números que van de 300, 500, 700. Son grados de anomalía positiva, por ejemplo, para arriba, sumados. Luego, estos son negativos, porque son anomalías negativas, o sea, es como que tenía que medir 30. Considerando verano e invierno, por así decirlo. Podría ser el ejemplo, pero por ejemplo yo tenía que medir 30 y medí 25, pero claro. tenía que medir 30, porque mi media me decía 30, pero medí 25, entonces tengo menos 5. Entonces voy sumando anomalías negativas. Y esto se va, por ejemplo, a menos 300, porque voy sumando para cada día, para cada mes, no sé, depende de la escala, anomalías para arriba o anomalías para abajo. ¿Sí? Acá suman todas esas anomalías en grados centígrados. Esto es, creo que era para la mínima y para la máxima. Temperaturas máximas. Temperaturas máximas a la izquierda. Esto está mal. Temperaturas máximas, acá debería decir izquierda. No entiendo la referencia. Máximas, mínimas. Ah, perdón. Máximas es a la izquierda. Mínimas es a la derecha. Lo que está entre paréntesis va con lo que está entre paréntesis. Claro. Temperaturas máximas para el de la izquierda, temperaturas mínimas para el de la derecha. Esto es la suma de anomalía para las máximas, la suma de anomalía para las mínimas. Es interesante también capaz ver de sumar este cuadro.
para explicar cómo es el tema de las anomalías que hubieron en cada década. Sí. Pasa que al ser un gráfico con velas, viste, como que es pero sí, más que nada le explicamos cómo extenso. tomaron los datos, o sea, lo hacemos por arriba, no profundizamos tanto. Ustedes verán, chicos, como quieran, ¿eh? Sí. Insisto, de nuevo, el paper tiene muchos gráficos y realmente me interesaría, digamos, que quede lo más conciso, lo más claro, si es posible en 20 minutos. Entonces, como que ustedes tomen las decisiones que tengan que tomar. Por ahí nuestro propósito es eso, cumplir los 20 minutos. Perfecto, Sí. perfecto. 25 a lo sumo. Como mucho. Sí. Perfecto. Y luego, sí, el bloque de conclusiones también, de nuevo, hacer un punteo de las 2, 3, 4 conclusiones más importantes. Chao. Y chao. Olvídate. O sea. Entonces, sintetizando un poco, lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros compañeros sería... Es lo que nosotros entendemos el paper. Perfecto. Claro, ya sé, pero sería la variación de temperatura en relación al crecimiento poblacional. Al impacto de la ciudad. Lo que fue la isla de calor, esa, lo que decía el profe. Sí. Eso me parece que es como lo más importante, o es como el dato que aporta el paper. ¿Cómo hay una relación entre la temperatura con el crecimiento poblacional? Perfecto. La influencia del río y todas esas cosas. Sí. Claro, y ponemos el ejemplo de la ciudad que dijimos. Si les interesa, si tienen ganas, si quieren seguir buscando e indagando, cuenten otros ejemplos. Pero el concepto también me interesa por eso también decidí incluir este paper, digamos, en el parcial, porque es algo que me faltó explicar en la teórica, esto de la isla de calor. Entonces la forma, digamos, de incluir este tema es a través del paper. Claro. Así que si ustedes aparte cuentan, creo que es uno de los papers con más gráficos que hay. Sí. Si ustedes cuentan esto de la isla de calor, me están haciendo un favor, digamos, de eso que no llegué a explicar, digamos, en la teórica. Así que buenísimo. Vamos a y hacer eso suma punto. Claro, por favor. Claro. Una mano la rasca la otra. El negocio. Profe, nada, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Sí, cualquier cosita me escriben, chicos, el fin de semana y lo charlamos. Si necesitan de nuevo que volvamos a charlar, juntarnos a charlar el lunes antes de que ustedes hagan la exposición, avísenme también. O sea, yo el lunes antes de la clase tengo. Buenísimo. Así que, bueno, la grabación, profe, del video. La subo en la plataforma si quieren en la clase de repaso, para que les quede ahí disponible. Bueno. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos. Chao, Flor, gracias. Nos vemos.